Ahora tengo el gusto de presentar a la siguiente ponente, que es la psicóloga Mariana Orendain. Ella es egresada de la Universidad Anáhuac y el tema que nos va a presentar es: ¿existen estrategias educativas y preventivas para mejorar el neurodesarrollo de nuestros pequeños? Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El tema, como comentaban, que les voy a platicar son acerca de las estrategias educativas o preventivas para mejorar el desarrollo de los niños, el neurodesarrollo de los niños. Creo que es un tema muy importante tanto para padres de familia como para docentes, directivos, y que en muchas ocasiones puede pasar desapercibido. Lo más importante cuando tenemos cuando estamos a cargo de niños en la primera infancia, de los 0 a los 6 años, posteriormente de los 7 en adelante, es conocer en qué etapa se encuentran nuestros niños. Desafortunadamente, y eso me llega prácticamente, bueno, muy seguido a consulta, papás que en la escuela les exigen al niño de 3, 4 años que ya empiece a escribir su nombre, que a lo mejor tiene dislexia, y desafortunadamente se van saltando etapas, se van saltando etapas que son sumamente importantes, que son el prerequisito son habilidades que se necesitan para poder consolidar, si en un futuro, la lectura, la escritura, el cálculo, la fluidez en todas estas áreas. Y creo también que mucho tiene que ver con que no hay una buena educación o es más bien es falta de información en cuanto a las etapas y procesos de los niños. Muchas veces las escuelas nos venden el hecho de a los 4 tu hijo va a estar leyendo, cuando salga de preescolar ya va a estar sumando, restando, y se olvidan los prerequisitos. Entonces, aquí las estrategias que siempre doy o que comparto con los papás son, básicamente, no saltarnos etapas, conocer bien cuál es la situación del niño, cuáles son sus necesidades. Creo que en muchas ocasiones los metemos a una competencia innecesaria. Mi hijo ya, ya lee, mi hijo ya escribe, mi hijo ya hace. Claro, es indispensable tener los parámetros de edad, ¿no? Por ejemplo, me llegan muchos niños a consulta que a los 5 años me los quieren diagnosticar con algún trastorno de la lectura, dislexia, por ejemplo, cuando a los 5 años eso no es dislexia. Ahorita, en ese momento, lo que tenemos que hacer es desarrollar conciencia fonológica, por ejemplo. Entonces, si ahorita nos vamos como a los prerequisitos de la lectura en estas estrategias para favorecer el neurodesarrollo, para fomentar un buen desarrollo y evitar o minimizar las posibilidades de algún trastorno de aprendizaje, como puede ser dificultad en la lectura, en la escritura, en el cálculo, serían en esta educación inicial respecto a lectura, por ejemplo, mucho desarrollo de conciencia fonológica. Es muy triste ver que llegan niños sí a consulta ya a lo mejor de 8 años y no son conscientes de todos los sonidos que integran a las palabras, ¿no? Ahí hay un tema a lo mejor que no se ha tratado, el niño lo viene cargando y pues sí, en segundo de primaria ya a lo mejor brinca, pero al niño nunca se le estimuló, al niño nada más lo ponían a copiar, lo ponían a repetir páginas, pero estos prerequisitos que les comento nunca lo llevaron a cabo.
Entonces, les voy a dar básicamente estrategias en cuanto a lectura, escritura y cálculo. Estrategias para adquirir un buen desarrollo de lectoescritura sería, primero, indispensable, desarrollo de conciencia fonológica. ¿A qué me refiero con esto? El niño tiene que ser capaz de distinguir todos los rasgos, todos los sonidos de las palabras. Y bueno, por ejemplo, para nosotros a lo mejor si escuchamos la palabra casa, sabemos que está compuesto de 4 sonidos. K, A, S, A. A lo mejor para nosotros como adultos es algo muy simple. Sin embargo, para niños de 3 a 5 años es todo un reto. Y justo es lo que va a marcarnos o sea, dependiendo de cómo ellos logren integrar o cómo logren introyectar esta conciencia fonológica, es un buen indicador de cómo va a ser su lectoescritura en un futuro. Evidentemente, si tenemos algún problema de lenguaje, algún problema fonológico, va a mermar el desarrollo de la lectoescritura. Pero haciendo al niño consciente de todos los sonidos del habla, fomentamos que la lectoescritura sea adecuada, o sea, que su desarrollo sea natural. ¿Y a qué me refiero por natural? Que no le tenemos que exigir al niño de 4 años que empiece a leer. No le tenemos que exigir al niño de 5 años que ya escriba en dictado. Tiene que cumplir ciertos prerequisitos, como lo son, les digo, desarrollo de conciencia fonológica, desarrollo de partir en sílabas, las palabras, reconocer todas las palabras en una oración, identificar los sonidos iniciales de las palabras. Por ejemplo, en pato, ¿cuál es el primer sonido? El P, no la P, que es bien diferente. En muchas escuelas también se enseña, el abecedario está perfecto que lo conozcan, pero primero es por sonidos. Esto en cuanto a lectoescritura, se correlaciona muy bien. Lectura y escritura van muy de la mano, aunque ya en cuanto a trastorno o dificultades se manifiestan en forma diferente. En cuanto al cálculo, muchas veces los quieren ya poner a realizar operaciones abstractas, sumas, restas, nada más les ponen el 7 más 8. Y el niño necesita primero tener conteo. ¿A qué me refiero conteo? Contar frijolitos, semillitas, juguetes, pelotas, lo que sea, pero concreto, desde su experiencia, desde lo vivencial. Tiene que también tener concepto de reversibilidad. ¿A qué me refiero? ¿Cuál va antes? O sea, irnos del 1 al 10, pero también del 10 al 1. Irnos para adelante y para atrás. Cadenas cortadas. ¿Qué número va antes del 9? El 8 y después el 10. Cuando el niño adquiere estas habilidades, y el niño no tiene que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, el 8 va antes. Cuando el niño ya no tiene que pasar por este proceso, se podría decir que el niño ya está apto para poder realizar cálculos. Mientras tanto, no lo está. Entonces, el trabajar con el juego, y bueno, y por juego me refiero a integrar este tipo de actividades que les comento, a la dinámica escolar, a la dinámica en casa, porque los niños pueden colaborar en casa contando desde las verduras, ayudando a poner la mesa y contando los cubiertos, cuestiones muy simples. Eso favorece el desarrollo del pensamiento matemático. Respecto a escritura, por ejemplo, muchas veces igual, entran a la primaria e inmediatamente ya se pretende que el niño
cumpla con ciertas reglas ortográficas, y si no lo hacen, muchas veces ya nos lo refieren con que tiene una dificultad en la expresión escrita. Sin embargo, hay que recordar que la escritura, la ortografía es es una situación social, es algo aprendido. Entonces, ni en Kinder 3 ni en primero de primaria podemos determinar que el niño tenga una dificultad en la expresión escrita con, una disortografía porque no siga reglas ortográficas. Lo normal es que al principio el niño escriba como escucha. Entonces, por eso es tan importante lo que comentaba al inicio, el desarrollo de esta conciencia fonológica, de que el niño sea consciente de todos los sonidos del habla. Evidentemente, si hay un niño que no habla bien, pues su escritura va a ser deficiente. Si es un niño que, por ejemplo, en lugar de perro dice pelo, muy probablemente escriba P-E-L-O. Eso sí tiene un buen desarrollo de conciencia fonológica. Entonces, trabajar con este tipo de prerequisitos son indispensables para poder minimizar los trastornos específicos del aprendizaje. Ya una vez que se trabajó, que se agotaron estas estrategias, ya a lo mejor podríamos hablar de algún trastorno del aprendizaje. Mientras tanto, sí, perdón. Nada más para cerrar, mientras que no se trabajen con estas estrategias, no podemos hablar, no podemos tal cual hablar de algún trastorno del aprendizaje, que estos pertenecen a los trastornos de neurodesarrollo. Muchas gracias.